plano, líneas, no he dicho línea recta, cerrada, de modo que todas ellas están a igual distancia de un punto que lo llamamos centro de la circunferencia. Y la distancia del punto de la circunferencia cualquiera al centro es radio y es una constante. Entonces, al segmento OA, siendo A un punto cualquiera de la circunferencia, al segmento OA, siendo A un punto cualquiera de la circunferencia, lo llamamos radio. Lo denotamos de esa forma. Radio, por lo general, lo escribimos con minúscula, el radio. El centro, que es un punto, con mayúscula. Y de esa forma denotamos la circunferencia, ya sea de esa manera o de esa forma. Centro O, radio R, son todos los puntos que están a igual distancia del centro de la circunferencia, que es O. El círculo es la superficie contenida por una circunferencia. Es decir, la circunferencia sería el perímetro, el contorno del círculo. Y está contenida al interior el círculo. Elementos de la circunferencia, entonces, cuerda. Es el segmento que se genera al unir dos puntos distintos de la circunferencia. Ese segmento lo llamamos cuerda. La cuerda de mayor longitud pasa por el centro y a esa cuerda la llamamos diámetro. Y sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. El radio es el segmento o la distancia, segmento o distancia, lo llamamos indistintamente, radio, lo mismo diámetro, lo mismo cuerda. ¿A qué? Al segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia, lo llamamos radio. Secante es una recta que corta en 2 puntos a una circunferencia. Por lo tanto, dense cuenta que siempre una secante determina una cuerda. Siempre una secante determina una cuerda. También tenemos una recta tangente, es aquella que corta en un solo punto me falla el pulso, ahí quedó más. Es aquella que corta en un solo punto a la circunferencia. Eso es una recta tangente. También existe la recta exterior, que es una recta que no corta a la circunferencia. Cualquier recta que esté al exterior no corta a la circunferencia. A esa la llamamos recta exterior. Esto sería una recta exterior. Exterior a la circunferencia. Me cabe todo el día. Eso es una recta exterior a la circunferencia. El arco de la circunferencia son todos los puntos de la circunferencia que van del punto C de la circunferencia al punto E. A eso lo llamamos arco. Y siempre el arco se mide en contra del sentido del reloj. Arco CE no es lo mismo que el arco EC. El arco CE
se mide en contra del sentido del reloj y son todos los puntos de la circunferencia que van de C a E. Ángulo de centro es todo ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y las semirrectas forman radios. Es decir, esta es una semirrecta que me determina un radio, esta es otra semirrecta que me determina un radio. Y ahí tengo el ángulo de centro alfa. Dense cuenta que si el ángulo de centro es convexo, siempre va a determinar un triángulo isósceles o equilátero, porque esto es radio, por lo tanto, si esto es alfa, busco el suplemento de alfa suplemento es lo que le falta para completar 180, alfa suplemento medio sería eso, y eso que está ahí, donde genero un triángulo con esa cuerda, tomando el ángulo convexo, no cóncavo, convexo. Y ese ángulo convexo determina un arco, que es el arco de E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que he dicho hasta ahora, no? Sí, profe. Ahora, medida angular del arco, la medida angular del arco de E, acuérdense que se mide en contra del sentido del reloj, va a ser siempre la medida angular del ángulo de centro, E o D. Ahora les hago una consulta. Por favor, cuidado. Existe la medida angular del arco, como también existen otras medidas, que es la longitud del arco. La longitud del arco es la distancia recorrida al caminar sobre el arco de D a E. Les hago la siguiente consulta. Si me dan en una relación y me dicen que la medida angular del arco AB corresponde con la medida angular del arco DCD. La pregunta mía es, si esos arcos tienen igual medida angular, ¿necesariamente son congruentes, sí o no? Si los arcos, cuidado, no. Porque depende del ¿Por qué radio, no? Correcto. No me han dicho que son de la misma circunferencia, no me han dicho que tienen el mismo radio. Miren lo siguiente, por favor. Eso es alfa. La medida angular del arco AB es alfa. Otra circunferencia concéntrica. Si esto es alfa, esa medida angular también es alfa, ¿no? ¿Sí o no? Y esos arcos son congruentes de ninguna forma. Cuidado con eso, por favor, ¿ya? Concéntrica quiere decir que las dos circunferencias tienen el mismo centro. El que las medidas angulares de los arcos corresponden no me indica que los arcos son congruentes, porque este arco no lo puedo traslapar sobre este. No corresponden todos sus elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso, por favor. Me interesa mirar algunas propiedades. Y voy a partir mirando lo siguiente. Si yo tengo que un radio divide a una cuerda, ¿qué significa que la divide? Que la particiona en dos segmentos congruentes. Si un radio es perpendicular a una cuerda, eso es sí y solo si la cuerda se divide y el arco respectivo
se divide. Estos son congruentes y estos segmentos son congruentes. Y quiero ver que eso se cumple en todo sentido. Entonces voy a mirar esa relación. Y todo lo que mire con circunferencia lo voy a llevar a triángulo. Me dan una circunferencia, centro O, me dan el radio, a eso lo llamé CO. Me dan la cuerda AB. Dense cuenta, por favor, que si el radio es perpendicular con la cuerda, inmediatamente esa cuerda se divide. ¿Por qué? Tracen radios de ayuda. Tracen ese radio de ayuda. Tracen ese radio de ayuda. Inmediatamente sabemos que esto es isósceles o equilátero. Dense cuenta también de lo siguiente, por favor. Entonces, esto es la altura sobre la base. Y la altura sobre la base de un isósceles también es transversal de gravedad. También es bisectriz. Entonces, dense cuenta que la cuerda se divide y el arco se divide. Ahora veamos en otro sentido para que se den cuenta que siempre se cumple. Si una cuerda se divide con un radio, dense cuenta que eso es isósceles. Esa es la transversal de gravedad sobre la base de un isósceles. Entonces, por obligación, es altura. Entonces, el radio es perpendicular con la cuerda y es bisectriz. Por lo tanto, los arcos respectivos se dividen y estos son congruentes. Voy a mirar la última condición, voy a partir de la última. Dense cuenta, por favor, que si un radio divide a un arco, eso me indica que eso es alfa medio, por lo tanto los ángulos de centro respectivos a esos arcos son alfa medio. Si miro ahora ese triángulo, es un triángulo isósceles, esa es la bisectriz sobre la base, por lo tanto también esa altura también es transversal de gravedad. Por lo tanto, el radio divide a la cuerda, el radio es perpendicular con la cuerda siempre. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Eso siempre se cumple. Quiero mirar ahora otro teorema. Si yo tengo que dos cuerdas equidistan del centro, ¿qué quiere decir que equidisten? Que están a igual distancia del centro. Para mirar esto, permítanme repasar una materia que ya la vi. Acuérdense, por favor, que si yo tengo una recta, un punto exterior, la distancia del punto a la recta siempre va a venir dado por un segmento que es perpendicular a la recta. Siempre. Siempre la distancia de un punto a la recta es la distancia menor. Dense cuenta que esa distancia y esas distancias son mayores que esa.
Porque fíjense, alfa, beta, A, B. Si yo disminuyo la distancia, ahí la distancia es menor, ahí también es menor. A', B', alfa', beta'. Estos ángulos aumentan, ¿no? Hasta que se hacen rectos. Por lo tanto, esa es la distancia de un punto a una recta. Entonces, con esa idea, voy a mirar si yo tengo dos cuerdas equidistan del centro, eso me está diciendo que esa distancia y esa distancia son las mismas. Si las cuerdas equidistan del centro, por obligación, estas cuerdas son congruentes, los arcos que subtienden son congruentes. Dense cuenta que eso siempre es cierto. Para eso basta con trazar radios de ayuda. Trazo ese radio. Trazo ese radio. Trazo ese radio. Trazo ese radio. Si nos fijamos bien, eso es un triángulo isósceles o equilátero, esa es la base. Triángulo isósceles o equilátero, esa es la base. Entonces fíjense bien que eso es la altura sobre la base de un isósceles, por lo tanto ya sabemos que esos dos son congruentes, esos también son congruentes. Entonces, ¿qué voy a mirar? Si estos dos triángulos son congruentes, este triángulo y ese triángulo son congruentes. Lado, ángulo, perdón, lado, ángulo, lado, ángulo. Ángulo mayor, ¿no? Entonces, estos triángulos son congruentes, por lo tanto, si la base es A, la base es A. Ángulo del vértice alfa, medida angular alfa. Por lo tanto, si estos equidistan del centro, las cuerdas son congruentes, los arcos que subtienden son congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Fíjense que eso se cumple en todo sentido. Si estas cuerdas son congruentes, por obligación ese triángulo y ese triángulo son congruentes, lado. Por lo tanto, las cuerdas equidistan del centro. Si esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, los arcos respectivos son congruentes. Si estos arcos son congruentes, por obligación esto es alfa, esto es alfa. No tengo lado, ángulo, ángulo. Estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, las cuerdas son congruentes y ellas equidistan del centro. Es decir, se cumple en todo sentido. Ángulo inscrito es todo ángulo cuyo vértice se encuentra en la circunferencia y sus semirrectas forman cuerdas. Sus semirrectas forman cuerdas. A esto lo llamamos ángulo inscrito. ¿Qué quiero ver entonces? Quiero probar que indistintamente cuál sea el ángulo inscrito, siempre el ángulo inscrito va a ser el doble del ángulo de la media angular del arco y va a ser el doble del ángulo de centro respectivo que subtiende. Quiero mirar que eso se cumple. Lo voy a mirar en estas tres situaciones en la pizarra y para eso voy a mirar triángulos. Primera situación, en
en la guía, en el libro me parece que aparecen 4 situaciones. La cuarta es análoga a esa, así que no la voy a mirar. Voy a mirar esas 3. Entonces, fíjense bien, el primer dibujo a la izquierda, me parece. Tengo un ángulo inscrito, de modo que al interior está el centro de la circunferencia. A esto lo llamé beta. Trazo un radio de ayuda, más preciso diámetro. Entonces, sabemos que esos son colineales, eso es radio. Y sabemos que este diámetro particiona a este ángulo en 2. A esto lo llamo gamma, a esto lo llamo delta. Y trazo 2 radios de ayuda, ese radio y ese radio. Dense cuenta que esto es radio, esto es un triángulo isósceles, esa es la base, ángulos basales, gamma, gamma. ¿Qué sabemos de todo triángulo respecto de los ángulos interiores? La suma de 2 ángulos interiores siempre es exterior opuesto. Como esto es radio y esto es radio, si esto es delta, ya que eso es un triángulo isósceles, ángulos basales congruentes. La suma de 2 ángulos interiores siempre es exterior opuesto. Entonces dense cuenta que este ángulo de centro es 2 veces gamma más delta. Por lo tanto, la medida y gamma más delta es beta. A eso lo llamo alfa. Es decir, 2 beta es alfa. Es alfa. Entonces, esta medida angular de ese arco es 2 beta y eso es alfa. Eso me indica inmediatamente que beta es alfa medio. La mitad de la medida angular del centro o la mitad de la medida angular del arco. ¿Esta idea está clara? ¿O alguna duda? Entonces me voy a la del centro. Ahora tengo un ángulo inscrito en el cual el centro se encuentra en una de las semirrectas. Esto es beta. Y ahí está el centro. Entonces sabemos que eso es diámetro porque el centro está en una de las semicircunferencias, está en una de las fronteras del ángulo. Voy a trazar ese radio de ayuda. Eso es radio, eso es radio. Esto es isósceles, está en la base, ángulos basales, beta, beta. La suma de 2 ángulos interiores siempre es exterior opuesto. Y a eso lo llamamos alfa. Entonces, 2 beta es alfa, beta es alfa medio. Siempre se cumple esa relación. Voy a mirar el último. Cuando al exterior del ángulo está el centro de la circunferencia. Entonces, voy a suponer que el ángulo está ahí. Esto es beta. El centro de la circunferencia se encuentra al exterior. Trazo ese diámetro de ayuda. Y si me fijo bien, ahí tengo un ángulo inscrito. A esto lo llamo gamma. Y trazo un radio de ayuda.
Eso es un triángulo isósceles. Esa es la base, ángulo basal gamma, gamma. La suma de dos ángulos interiores siempre es exterior opuesto. Y ahora trazo otro radio de ayuda. Eso es radio, radio, radio. Dense cuenta que este triángulo es isósceles, la base está dada ahí porque eso es radio, radio. Ángulo basal, gamma más beta. Ángulo basal, gamma más beta. Sabemos que la suma de dos ángulos interiores es exterior opuesto. Dense cuenta entonces, gamma más gamma, 2 gamma. Me falta por sumar beta más beta, 2 beta. Si esto es 2 gamma, por obligación esto es 2 beta. Porque esto es 2 veces gamma más beta. De ahí viene que el ángulo de centro es 2 beta, lo llamamos alfa. De ahí viene que beta siempre es alfa partido por 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Propiedades entonces. Dense cuenta inmediatamente. Recibimos lo siguiente. Ángulo inscritos que subtienden el mismo arco son congruentes. Si esto es alfa, la medida angular de ese arco es 2 alfa. Si esto es beta, la medida angular de ese arco es 2 beta. Como es el mismo arco en la misma circunferencia, la medida angular es la misma, de ahí viene entonces que alfa es igual a beta. Ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son congruentes. Ahora voy a mirar un teorema con trampa por si acaso, ¿ya? Cuidado que acá estoy jugando chueco, con trampa, estoy asumiendo la forma. El teorema me indica en un sentido. El teorema me indica solamente en un sentido. Como lo voy a asumir la forma, como estoy asumiendo la forma, lo voy a mirar en ambos sentidos, asumiendo la forma, esa forma en concreto, en ese orden. Si no, es falso lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, por favor. ¿Qué me dice el teorema? Si yo tengo dos cuerdas paralelas, los arcos entre las paralelas siempre son congruentes. A, B, C, D. Si estas son paralelas, por obligación estos arcos son congruentes. Y si yo asumo esta forma, que es la que estoy dibujando en concreto, se cumple también en sentido contrario. Dense cuenta, voy a trazar esa cuerda de ayuda. Sabemos que estas son paralelas. Entonces, si esto es alfa, eso es alfa, porque esos son alternos internos. Entonces, si esto es alfa, esto es 2 alfa. Si esto es alfa, esto es 2 alfa. ¿Estamos? Si yo asumo ese dibujo tal cual está ahí, entonces dense cuenta, si estos arcos son congruentes, si esto es 2 alfa, esto es alfa, si esto es 2 alfa, esto es alfa, por ende, estos que son congruentes.
Entonces, estas que son paralelas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Profe, yo no entendí por qué 2 alfa. A ver, fíjate bien. Esto no es un ángulo inscrito. Sí. La medida angular del arco no es el doble del ángulo inscrito. Ah, ok. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Es lo que acabamos de ver. Fíjate bien, si eso es alfa, inmediatamente, ¿qué es eso? 2 alfa. Entonces, esos arcos son congruentes, ¿no? Vamos, asumiendo el dibujo. Entonces, dense cuenta que si esto es 2 alfa, esto es alfa. Si esto es 2 alfa, esto es alfa. Por obligación, que son ellas paralelas. ¿Estamos? Sí, profe. Por eso dije, cuidado, estoy jugando con trampa. El teorema es lo que está más arriba en la pantalla. Pero si yo asumo la forma, lo puedo mirar en ambos sentidos. Y no estoy cometiendo ninguna aberración. Entonces, dense cuenta ahora en los siguientes. La pregunta es la siguiente. Si me indican que eso es 2 alfa, eso es 2 alfa, esto es 2 alfa, esto es 2 alfa, con esa información y solamente con esa información puedo asegurar que eso es el centro de la circunferencia, ¿sí o no? ¿Sí? No, no puedo. Dense cuenta por qué no. Denme un segundo, voy a cambiar de plumón. A ver si este está mejor y si no tengo que ir a buscar allá adentro. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿O es lo Sí, mismo? profe. No, se ve mejor. Imagínense, primero circunferencia en un huevo. Disculpen mis dibujos, por favor. Pero está claro que en artes manuales a mí en el colegio me iba mal. Fíjate bien, centro ahí. Cuerda, cuerda. Paralelas. Si yo trazo esa cuerda, si esto es alfa, esto es alfa. Si yo trazo esa otra cuerda, si esto es alfa, esto es 2 alfa, por lo tanto esto es alfa. Si esto es 2 alfa, perdón, si esto es alfa, esto es 2 alfa, esto es alfa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Sí, profe. Dense cuenta que esto es 2 alfa, y eso de ninguna forma es el centro de la circunferencia, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Aún más dense cuenta de lo siguiente. Si yo dibujo esa cuerda, al ser los arcos congruentes, las cuerdas son congruentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de figura sería esa? Trapecio isósceles, ¿no? Siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Porque estas son paralelas, no congruentes. Y dense cuenta, ahora voy a dibujar el segundo acá. Centro de la circunferencia. Por obligación, ¿qué figura sería esa? Esto es 2 alfa, 2 alfa, 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 alfa.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué Sí, figura sería esa? Un cuadrado. O, correcto, o, Un rombo. ¿cuál otra puede ser? No, rombo de ninguna forma. Porque date cuenta que esto es un diámetro, esto es un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo, diámetro, triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. ¿Qué podría ser? Cuadrado o rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso es un cuadrado o un rectángulo. Acuérdense, por favor, esto ya lo vimos. Siempre todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo por obligación. Si esto es 180, ángulo inscrito no es la mitad 90, por lo tanto siempre todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es triángulo rectángulo, donde el diámetro es la hipotenusa. Ahora, si yo tengo un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, siempre va a cumplir con la siguiente propiedad: ángulos opuestos suplementarios. Ángulos opuestos suplementarios. Voy a mirar eso y de ahí voy a sacar esas conclusiones y después esas. Esto respecto del cuadrilátero, esto en general. Y además, no tan solo cuadrilátero. Entonces veamos que eso es cierto. Si yo tengo un cuadrilátero cualquiera inscrito en una circunferencia, siempre ángulos opuestos son suplementarios. Cuadrilátero, sea cual sea él. Fíjense bien, si esto es alfa, la medida angular de ese arco es 2 alfa. ¿Cuánto le falta a 2 alfa para completar 360 grados? 360 grados menos 2 alfa. Factorizo por 2, eso es 2 veces 180 grados menos alfa. Si ese arco es 2 veces 180 grados menos alfa, ese ángulo inscrito es 180 grados menos alfa, por lo tanto es alfa suplemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí, dense cuenta que si eso es gamma, inmediatamente eso que es gamma suplemento. Siempre. Ahora, ¿qué cuadriláteros? Estas preguntas a veces han aparecido. Siempre están inscritos en una circunferencia: cuadrado, rectángulo, trapecio, isósceles. Los trapecios en general, el resto ninguno. Los paralelogramos en general ninguno. Es decir, el rombo de ninguna forma, romboide de ninguna forma, trapecios escalenos de ninguna forma, solamente el isósceles. El trapezoide, hay un trapezoide en particular que puede estar inscrito en una circunferencia, en general no. Triángulos, siempre todos los triángulos están inscritos en una circunferencia y siempre los polígonos regulares están inscritos en una circunferencia. Hasta acá llego hoy día. Acuérdenme que me quedé en esa transparencia. A partir de ahí parto la clase que viene y termino la materia.